Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar de las partes por millón, que es una unidad de concentración de soluciones muy utilizada actualmente. En este video definiremos qué son las partes por millón, en qué casos se utiliza esta unidad, cuál es la expresión matemática para determinarla a partir de datos experimentales y por último veremos algunos ejemplos de aplicación de esta expresión para resolver problemas relacionados con concentración de soluciones expresadas en esta unidad. Así que veamos. Las partes por millón es una unidad física de concentración de soluciones muy utilizada para expresar la concentración de soluciones que son muy diluidas, es decir, soluciones en las que la cantidad de soluto es ínfima comparada con la cantidad total de solución. Es muy común hablar de este tipo de soluciones tan diluidas en campos como la medicina o la ingeniería ambiental, en estudios relacionados con medicamentos o con sustancias contaminantes. Así, por ejemplo, cuando se habla de la cantidad mínima de principio activo que debe tener un medicamento para la tos o la cantidad máxima de alcohol que el organismo puede tolerar sin revestir peligro para la salud, generalmente de lo que se habla es de las partes por millón que dicho medicamento debe tener como mínimo para ser efectivo o de las partes por millón de alcohol que el organismo puede tolerar. Igualmente, cuando se habla, por ejemplo, de la cantidad de cierto contaminante en un cuerpo de agua o de los niveles máximos permitidos de dióxido de nitrógeno que una fábrica puede arrojar al aire, de lo que se está hablando en sí es de las partes por millón que dicho contaminante está afectando al agua o de las partes por millón del óxido de nitrógeno que la fábrica podrá arrojar a la atmósfera. Ahora bien, desde un punto de vista cuantitativo, las partes por millón relacionan las partes o unidades de masa de soluto que hay en cada millón de partes o unidades de masa de la solución. Más exactamente, indican los miligramos de soluto que hay por cada millón de miligramos de solución, es decir, los miligramos de soluto que hay por cada kilogramo de solución o por cada litro si se trata de soluciones acuosas, tal como lo muestra la siguiente expresión. Vemos que las partes por millón son iguales a los miligramos de soluto sobre los kilogramos de solución. Ahora, que si la solución es acuosa, podemos decir que las partes por millón son iguales a los miligramos de soluto sobre los litros de solución. Si observamos estas expresiones, nos surge el siguiente interrogante. Si las partes por millón relacionan estas cantidades en miligramos, ¿por qué en la fórmula no se expresa los miligramos de solución sino kilogramos? Pues la respuesta es muy sencilla. 1.000.000 de miligramos equivalen a 1 kilogramo. Ahora, un segundo interrogante que surge es por qué al observar las fórmulas vemos que se puede utilizar litros o kilogramos como unidad de cantidad de solución. La respuesta también es muy sencilla. Todo obedece a que al ser soluciones acuosas y muy diluidas se considera que su densidad es la misma que la del agua pura. Y esto nos permite hacer el siguiente razonamiento. Si la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, esto indica que 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Por lo tanto, en 1 litro, que es igual a 1000 mililitros, tendremos un peso equivalente a 1000 gramos y 1000 gramos sabemos que son 1 kilogramo. Ahora, si sabemos que en 1 gramo hay 1000 miligramos, tenemos entonces que para el agua 1 litro es lo mismo que 1 kilogramo y 1 kilogramo equivaldría a 1.000.000 de miligramos. Bueno, habiendo hecho estas consideraciones y sin importar qué unidad se utilice para indicar la cantidad de solución, ya sea kilogramos o litros, finalmente se tiene que de la fórmula original se pueden obtener dos variantes según lo que se tenga y según lo que se desee encontrar. En este caso quedaría lo siguiente.
La fórmula nos dice que los miligramos de soluto sobre los kilogramos o litros de solución son iguales a las partes por millón. Si tenemos, por ejemplo, el caso en donde conocemos la concentración de la solución y la cantidad de esta, pues entonces es posible determinar la cantidad de soluto, es decir, que despejando la fórmula nos quedaría como miligramos de soluto igual a partes por millón por kilogramos o litros de solución. Y una segunda variante sería aquella en donde podemos conocer la cantidad de soluto y la concentración de solución y por lo tanto será posible determinar la cantidad de solución. Es decir, que despejando la fórmula nos queda de esta manera. Los kilogramos o litros de solución serán iguales a los miligramos de soluto sobre las partes por millón. Teniendo entonces ya claro todo esto que es lo concerniente al fundamento teórico relacionado con las partes por millón, pasemos ahora a mirar algunos ejemplos de aplicación de esta unidad de concentración. Veamos el primer ejemplo. Este nos dice, en el análisis de 0,85 litros de agua extraída de un pozo subterráneo, se determinó que contenía 229,5 miligramos de iones fluoruro. ¿Cuál fue la concentración en partes por millón de fluoruro para dicha agua? Bueno, para resolver este ejercicio, en primer lugar debemos identificar los datos que proporciona el problema. Como podemos ver, nos hablan de la cantidad de solución, que en este caso corresponde a la muestra analizada, 0,85 litros. Nos dan el contenido en miligramos, en este caso 229,5 miligramos, que correspondería al soluto. Y nos están preguntando entonces cuál fue la concentración en partes por millón. En segundo lugar, debemos determinar qué fórmula vamos a utilizar, si la fórmula original o alguna de sus variantes. En este caso, si observamos lo que nos están preguntando, nos podemos dar cuenta que podemos utilizar la fórmula original, es decir, aquella que nos permite encontrar las partes por millón. En este caso, teniendo ya los datos y la fórmula a utilizar, vamos al último paso, que sería reemplazar los datos en la fórmula y realizar la operación. En este caso tenemos que las partes por millón serían igual a 229,5 miligramos de fluoruro, que es el soluto, sobre 0,85 litros, que es la cantidad de solución. Entonces, al resolver, obtenemos 270 miligramos por litro como respuesta. También se puede expresar como 270 partes por millón. Miremos un segundo ejemplo. Este nos dice, en la etiqueta de un antiácido comercial se informa que el frasco de 360 mililitros contiene 22,68 gramos de hidróxido de aluminio, AlOH3, como ingrediente activo. ¿Cuál es la concentración en partes por millón del hidróxido de aluminio en el antiácido? Bueno, para resolver este ejercicio, en primer lugar debemos identificar los datos que proporciona el problema. En este caso nos dice que cada frasco de 360 mililitros contiene 22,68 gramos de hidróxido de aluminio. Es decir, que de soluto tenemos 22,68 gramos. Y como cantidad de solución tenemos los 360 mililitros, que es el contenido de cada frasco. Nos piden entonces hallar la concentración en partes por millón. Como segundo paso, vamos a determinar cuál fórmula vamos a utilizar. En este caso, como nos están pidiendo partes por millón, podemos ver que debemos utilizar la fórmula original. Sin embargo, en este caso tenemos lo siguiente, y es que los datos que nos dan se encuentran en una unidad diferente a los que exige la fórmula. Si vemos, la fórmula nos habla de miligramos de soluto y en los datos nos están dando el valor en gramos. En la fórmula nos exigen litros de solución y sin embargo en los datos nos están dando el volumen en mililitros. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de reemplazar los valores en la fórmula debemos realizar las respectivas conversiones de esas cantidades. Así las cosas, tenemos entonces que en primer lugar vamos a convertir los gramos de soluto en miligramos de soluto.
Para este caso tomamos la cantidad en gramos que nos están dando y la multiplicamos por 1000. Recordemos que cada gramo contiene 1000 miligramos. Así, los miligramos de soluto serían 22,68 gramos por 1000, lo cual nos da un total de 22.680 miligramos. Entonces, ese es el valor para el soluto. En segundo lugar, para la solución tenemos 360 mililitros y debemos convertirla a litros. Para este caso, sencillamente tomamos los mililitros que nos dan y dividimos entre 1000. Recordemos que en un litro hay 1000 mililitros. Entonces, en este caso nos queda que 360 mililitros los dividimos entre 1000 y obtenemos 0,36 litros como cantidad de solución, que entonces sería en este caso lo que vamos a utilizar en la fórmula. Teniendo ya los datos en las unidades que requerimos y sabiendo cuál es la fórmula que vamos a aplicar, vamos con el último paso, que sería reemplazar los valores en la fórmula y hacer la operación. Así las cosas, nos queda que las partes por millón serían iguales a 22.680 miligramos, que son el soluto, sobre 0,36 litros, que es la cantidad de solución. Tenemos entonces como respuesta que las partes por millón son 63.000 miligramos por litro, que lo podemos expresar como 63.000 ppm. Pasemos a un tercer ejemplo. Este nos dice: la concentración máxima permitida de arsénico en el agua potable es 0,05 partes por millón. Si esta norma se cumple, ¿qué masa de dicho elemento se consume al beber un vaso de 250 mililitros de agua? Bueno, como en los casos anteriores, lo primero es determinar los datos que nos proporciona el problema. En este caso nos están dando una concentración 0,05 partes por millón de arsénico y nos dice que el vaso de agua que se va a analizar es de 250 mililitros. ¿Ya? Nos piden en este caso hallar los miligramos de soluto. En este caso los 250 mililitros tendríamos que convertirlos a litros, es decir, vamos a dividir 250 entre 1000 y vamos a obtener como resultado 0,25 litros. En este caso vemos que la fórmula original nos tocaría reformarla para poder encontrar lo que necesitamos, que son los miligramos de soluto. En este caso, al despejar, podemos obtener como expresión para resolver el ejercicio que los miligramos de soluto son iguales a las partes por millón por los litros de solución. Los miligramos de soluto serían 0,05 miligramos por litro, es decir, 0,05 ppm por 0,25 litros. Al hacer la operación y cancelar las unidades, obtenemos como respuesta que los miligramos de soluto son 0,0125. Es decir, que cada que bebemos un vaso de agua de 250 mililitros, estaríamos bebiendo o consumiendo 0,0125 miligramos de arsénico. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que como vamos a hallar algo diferente a las partes por millón, cuando reportemos la concentración lo hacemos es en las unidades fundamentales, que serían los miligramos sobre litro. No podemos colocar ppm. Esto obedece simplemente que cuando hagamos la operación debemos cancelar unidades. Así como la tenemos en este momento, podemos cancelar los litros de solución con los litros de la unidad de concentración. Entonces nos va a quedar solamente los miligramos. Bueno, por último, vamos a mirar un cuarto ejemplo que nos dice lo siguiente. En un análisis de control sanitario se encontró que un pescado estaba contaminado con 6 miligramos de mercurio. Si la concentración del mercurio en el pescado fue de 4 partes por millón, ¿cuánto pesaba el pescado analizado? Bueno, en este caso, como ya sabemos, para resolver el ejercicio, lo primero es determinar los datos. En este caso nos dice que se encontraron
6 miligramos de mercurio en el pescado, que correspondían a una concentración de 4 partes por millón. La cantidad de soluto fueron los 6 miligramos que se encontraron. Nos piden que hallemos el peso del pescado, que en este caso correspondería a la cantidad de solución. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando miramos la fórmula, en este caso debemos utilizar kilogramos de solución y no litros. Muy sencillo, porque en este caso estamos hablando de algo sólido, en este caso un pescado. Si hubiera sido un líquido, pues sencillamente habíamos utilizado los litros. Bueno, en este caso, como nos están pidiendo la cantidad de solución, debemos reformar la fórmula original, es decir, debemos despejar para poder tener la expresión con la cual vamos a resolver el ejercicio. Nos queda que los kilogramos de solución serían iguales a los miligramos de soluto sobre las partes por millón. En este caso, sencillamente, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores y con eso hacemos la operación y obtenemos la respuesta. Tenemos entonces que los kilogramos de solución son iguales a los miligramos de soluto, que son los 6 miligramos de mercurio, sobre las partes por millón, que según los datos serían 4 miligramos por kilogramo. Cuando cancelamos las unidades, nos queda simplemente como unidad el kilogramo, que sería entonces la unidad que está dada la cantidad de solución. Tenemos entonces como respuesta que el pescado tenía un peso de 1,5 kilogramos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que este video pues, te haya sido de utilidad para ayudarte a comprender mejor el tema y nos vemos pronto en un nuevo video sobre algún importante tema de la química.